composición de funciones. Estaríamos en el punto, en la actividad 4. Habíamos empezado a ver, pero después en particular vimos que una función, por ejemplo f de g de x, se puede escribir como f compuesta con g, ¿sí? O puede ser al revés, que g esté compuesta con f de x y esto se escribe g compuesta con f respecto de la variable x. ¿Bien? Si yo hago esta composición y ambas me dan x, o sea, me dan la función identidad, le llamamos nosotros cuando nos da igual a x acá. Si pasa eso, entonces son inversas. F y g son inversas. ¿Qué ventaja tiene saber que son inversas? Por ejemplo, que el dominio de una es la imagen de la otra. Al revés. O sea, me podría permitir calcular el dominio analíticamente. Vamos a ver la función b. El caso b, porque la ya lo habíamos visto. F de x es igual a x menos 2 al cuadrado. Si x es mayor o igual a 2, y g de x es la raíz de x más 2 si x es mayor o igual a 0. ¿Por qué hace esta aclaración acá? Claro, por raíz. Si no me hace esta aclaración, esta función no está definida. ¿Y acá por qué hace esta aclaración? Sí, pero no había problema, ¿no? ¿Por qué no puede valer 1 acá x? Porque 1 al cuadrado es... Porque no es nula. ¿Por qué no puede valer 0? Si 0 menos 2 me da 4. ¿No tiene ningún problema con eso? ¿O sí? Porque da números ¿Por qué negativos. creen que dirá esto? Porque da números negativos. ¿Por qué me impone una restricción de dominio en f de x? Porque los números menores, esos son números negativos y, no se, y al elevarlos al cuadrado me va a dar... No importa. ¿Eh? Pero esto, ¿se acuerdan que la polinómica no tenía ninguna restricción de dominio? O sea, podía valer lo que sea. Sí. No tenía ningún problema. Esta seguro que no puede valer negativo. Pero ¿por qué pondrá esta restricción? 2 menos 2, 0, 0 al cuadrado está definida. Algo estará pensando quien hizo el ejercicio. ¿Por qué pone esa restricción? ¿Para qué pone que x sea mayor o igual a 2? Para que pueda tener su inversa. Muy bien. Porque ese 2 tiene que ver con este 2 que está acá. ¿Por qué? Porque acuérdense que el dominio de una es la imagen de la otra. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el dominio de este tiene que ser la imagen de esta para que puedan ser inversas. ¿Y qué tiene que ver este 2 acá? ¿Por qué yo digo que este 2 tiene que ver con esto? ¿Cómo va a ser la imagen de esta función? Este digo. Bueno, eso después lo vemos. A lo que yo voy es la imagen de esta función. ¿De dónde va a arrancar la imagen de esta función? Si le doy valor 0, ¿qué me va a dar? 2. Me va a dar 2. Si le doy valor 0,5, me va a dar 2 y un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto imagen de este va a ser Empiezan 2. de 2 en adelante. Y por eso me pide que el dominio de esta sea de 2 en adelante. ¿Se va a entender? Ah. Bueno. Ahora, hagamos f compuesto con g. Sería f de... Y en lugar de poner g de x, puedo poner esto. De raíz de x más 2. Y le aplico f.
a esto que está acá adentro lo aplico acá. Así se hace para hacer una función compuesta. ¿Cómo me quedaría? Paréntesis. Donde diga x, ¿qué pongo? Raíz de x más 2 menos 2. Y esto, menos 2. Menos 2. Y esto va elevado al cuadrado. ¿Entienden que esto que está acá es la x que está acá? ¿Qué pasa? 2 con 2 se anulan, me queda la raíz de x al cuadrado y eso me da X. x. Por lo tanto, aparentemente entra dentro de esta hipótesis. Pero tengo que probar la otra parte. Ahora, ¿qué compuesto con esto? Esto sería que, ¿a quién le voy a aplicar g? Ah, f de x. A f de x, que es esto que está acá. Entonces sería g de x menos 2 al cuadrado. Traten de observar bien, porque por ahí puede confundir un poco esto, pero no es tan complicada el concepto que estamos trabajando. Esto es g, y le estoy aplicando g a f de x. Acá de aquí. Bueno, ¿cómo sería entonces? Ahora tengo que aplicar que donde diga x lo voy a reemplazar por esto. Raíz de. ¿Está bien? Y después. El más 2, ¿dónde va? Ah, fuera. Fuera de la raíz. Ujú. Y adentro de la raíz coloco todo esto. Bueno, cuadrado con raíz se van. Me queda x menos 2 más 2. Y esto da x. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? Que es la inversa. Que f y g son inversas. ¿Se acuerdan que el otro día un compañero me preguntó cómo se sacaba la inversa? Bueno, Sí. pensemos así. ¿Cómo saco la inversa de esto? Es despejar x en función de y. ¿Qué vamos a hacer con el cuadrado? Lo llevamos al otro lado, raíz Lo pasamos cuadrada. como raíz. Y el menos 2. Entonces, raíz de y menos 2. Sumando. Exactamente. Ahora, Más 2. las letras obviamente las voy a cambiar, pero va a ser la raíz de x más 2, ¿ves? De acá sale la función inversa. Lo mismo si de acá yo quiero pasar. ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener? Que el dominio de uno tiene que estar incluido en la imagen del otro. Ustedes habrán visto con el profe los diagramas, ¿o no? Sí, deben. Los diagramas que aplico ¿vieron? Sí. ¿Sí habrán visto? Sí, sí, Que acá sí. ponemos los valores del dominio. Por ejemplo, el 2 en adelante. El 2 puede estar el 2,5, el 3 y en adelante, ¿no? Y yo a esto le voy a aplicar la función f. Y voy a caer acá. ¿Sí? Cuando aplique f voy a caer en un valor acá. Si yo aplico g, estoy yendo en este sentido. Y piensen que g seguro va a caer, cualquier valor que yo le dé a x, seguro va a caer en uno que sea más grande que 2. Bueno, veamos el c. El c está mal escrito, porque c es f de x igual a x cubo menos 8. Si no, si era x octavo, no tenía mucho sentido. ¿Así tiene? ¿X octavo o x cubo? X cubo tengo yo. Bueno, en algunos salió x octava, cambiaré eso. Ah, no, sí, 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 sí. X octavo tengo. Acá. X al cubo menos 8. Bueno, x cubo menos 8. Lo que está interesante acá dice verificarlo gráficamente. ¿Sí? Estaría bueno proyectar ahí, pero no se ve casi nada. ¿Con quebra? Vamos a tratar de proyectar a la ¿Lo tenemos?
Ah, Ahora sí, ahora sí. grabando. Si quieren hacer f de g de x, le va a quedar la raíz cúbica de esto elevado al cubo. Y el cubo con la raíz se cancela. Y me va a volver a dar x. No, podemos apagar las luces. Las luces de adelante y las de atrás, que es la que más joden. Porque está como también. Se ve medio. ¿Probamos con apagar las luces, profe? No, pero por ahí viste la lente ahí. 8. Les quiero mostrar cómo se ve cuando son inversas las funciones. Al ser inversas las funciones, digamos, son parecidas, son similares, nada más que cambian de sentido. Eso vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que. ¿Qué es lo que pasa? El cambio. ¿Ven ahí o no se ve nada? Ven. Más o menos. Vamos a darle un poquito más de. Intensidad. Claro. Darle un poco más de grosor. Ahora. Ah, sí. ¿Esta cuál es? ¿Esta es la de x cubo a menos 4? Sí, esa que estamos haciendo. ¿X cubo a menos 4? Sí. La función, digamos. No, menos 8. No, pero la que está graficando ahí. Sí, menos 8. Bueno, si pueden observar acá, ¿qué pueden ver? Esta es la x cubo menos 8, que sería la x cubo común desplazado 8 hacia abajo. Y esta, que hace como una s, es la raíz cúbica de x más 8. Está desplazado 8 lugares hacia la izquierda. Ese más 8 lo que produce es un desplazamiento hacia la izquierda en 8 unidades. Pero ¿qué ven de particular entre las dos gráficas? La S. Ese Claro, camino. las dos son como una S, tienen la misma variación, nada más que aparentemente una está como rotada, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que si yo grafico la unidad que es X, aquí estaremos apuntando con eso que hicimos. ¿Qué les parece que sucede entre las dos gráficas y la función X? Son simétricas respecto al eje X, en realidad la recta X, ¿verdad? Cuando una función es inversa a otra, son simétricas respecto a la identidad X. ¿Qué quiere decir simétrica? Que si yo tomo un punto por acá y tomo la distancia perpendicular siempre, esa distancia se repite de manera perpendicular acá. ¿Sí? Es la misma, digamos. En la misma distancia, siempre tomando en perpendicular entre un punto de acá y un punto de acá. Se refleja, pero a través de esta recta. ¿Bien? ¿Y este punto por qué se refleja? Porque el punto donde coinciden sí o sí se refleja con sí mismo. O sea que sí o sí uno de los puntos tiene que estar sobre la identidad. Entonces, ¿qué produce y qué relación tiene con X? Que estas son simétricas. A ver, si son inversas, Son simétricas. claro. Con respecto Son al eje, simétricas Respecto a la identidad. a la identidad. respecto de la recta Identidad. y igual a X. Ese sería como un concepto que se puede ¿A explicar? obtener de esto que hicimos. ¿Qué podemos decir del dominio y la imagen en este caso? En esto? ¿Cómo son los dominios y las imágenes?
Todos los reales. Claro, el dominio de este son todos los reales, la imagen de este son todos los reales, por lo tanto, no hay ninguna restricción, no tengo que poner ninguna restricción para que esto funcione como inversa. F de g de x va a ser igual a la raíz cúbica de x más 8 al cubo menos 8. Este se cancela, me da x más 8 menos 8 igual a x. Y acá g de f de x sería la raíz cúbica, y donde dice x pongo esto que está acá. Esto se cancela y me queda x. No es complicado, esto es más bien un ejercicio teórico, es raro que aparezca. Por ahí puede aparecer como una pregunta teórico-práctica, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaría? Sí, o te puede decir, dada tal función, sacar la inversa y comprobarlo, por ejemplo. Solamente se pone en paréntesis cuando está elevado a una potencia. No, cuando es compuesta. Lo que pasa es que vos tenés x al cubo. ¿Quién es x? Todo esto. Entonces lo podés poner como paréntesis o no, digamos. En realidad sería como un error de formal acá. Poner un 3 no se suele usar así. Exacto. Claro, entonces es una función compuesta, por decir así. Claro, esta es una Está función una dentro de la otra. que a la vez esta ya es compuesta, porque esta es la raíz cúbica de una función lineal. Bárbaro. ¿Qué más tenemos? El D. Tiene la función logarítmica. Claro, esta está interesante porque a veces logaritmo en base a un medio de x, y después tenemos que g de x es igual a un medio elevado a la x. Esta se llama función logarítmica y esta se llama función ¿cómo? ¿Cómo se le dice cuando la x está en el exponente? Exponencial. Exponencial. Resulta que las exponenciales y las logarítmicas son inversas entre sí, siempre y cuando tengan la misma base, siempre y cuando este coincida, ¿no? Bueno, ¿cómo sería f de g de x? Fíjense. ¿Cómo cargarían eso? Sería logaritmo en base a un medio de quién? Un medio a la x. Bueno, hay que pelearse con ese logaritmo para ver cómo se hace. Hay una propiedad de los logaritmos que dice que si yo tengo un logaritmo de una base elevada a un número, ¿sí? O una variable, yo puedo bajar esto multiplicando. Se la voy a escribir porque la vamos a usar bastante. Esta propiedad. Entonces te quedaría x, logaritmo de base de un medio, de un medio. Estamos hablando de esta propiedad, fíjense. El logaritmo en base a de b a la c es lo mismo que c por el logaritmo de a a la b. Quiere decir que esta c puede bajar a multiplicar sin ningún problema. Ese exponente en un logaritmo lo puedo bajar sin problema. Ocupando esa idea, esa propiedad que la vamos a usar bastante, vamos a hacer que esta x baje acá y me va a quedar el logaritmo en base a un medio de un medio. Y la pregunta que yo me hago para resolver un logaritmo, ¿se acuerda cuál era o no? ¿Cómo se resolvía un logaritmo? Cargando en la máquina es un lío esto, porque en realidad para hacer esto la máquina nos trae el logaritmo. Bueno, algunas sí, pero no todas te sacan logaritmo de cualquier base. Claro, viene de 10 generalmente. Pero lo más simple es pensar por definición. Diríamos, un medio elevado a qué número me da un medio. 1. Un medio elevado a qué número me da un medio. 1. 1. Más un x que estaba al principio, esto me termina dando x. O sea, hay otra propiedad, que más que propiedad es la definición propia del logaritmo. Si tengo logaritmo en base a de a, ¿esto da cuánto? De 1. Da 1. Porque a a la 1 da siempre 1.
Hasta ahora probamos una parte. O sea, yo puedo decir el logaritmo de 2 en base de 2 es 1. Siempre que sea Cualquier- la misma base, Sí. es ¿Qué restricción de dominio tiene el logaritmo, la función logarítmica? ¿Qué le tengo que pedir a x? entonces negativo. Que no sea negativo y que más. Siempre sea Mayor a Que 0. tampoco sea 0. Tiene que ser x mayor a 0. Por lo tanto, ese dominio va a pasar a ser la imagen de la otra función. Entonces, veamos este otro caso, que sería g de f de x. Tomo g, que es un medio elevado, y donde dice x, ¿qué pongo? Un medio. No. No, logaritmo de Logaritmo en base a un medio. x. Ajá. Hermoso. A ver. Puedes bajar simplificando Ahora lo que se puede hacer es, cuando uno tiene en el exponente y quiere bajar, lo que puede hacer es aplicar logaritmo en ambos miembros. ¿Sí? Entonces me va a quedar el logaritmo de Vas un medio de x. Dígalo con mímica. el logaritmo un medio de esta función va a ser igual al logaritmo un medio de todo esto que está acá. Uy. O sea que el segundo término sería el logaritmo de un medio. Lo que hice es agregarle acá nomás. En ambos casos le agregué logaritmo un medio. Ahora voy a bajar este acá. Claro. Estoy tratando de ver si hay una más fácil. Digamos, por definición probablemente se puede hacer. Sí, por definición es más fácil. Bajar el Porque logaritmo. uno tiene que... El logaritmo en base a un medio de A es igual a B. Y entonces lo que se podría hacer es tomar esto como base, acá, ese un medio, tomarlo acá, y después decir que este sería B y este sería A. Hay que pensarlo en la definición. Vamos a ver si este nos sale más fácil. O sea, yo puedo, en el segundo término, yo puedo poner logaritmo de un medio de Podés x. poner en ambos miembros y se conserva la igualdad. Ahí está. Podés agregar logaritmo acá y agregar logaritmo acá. Y En los dos los conserva la multiplico, digamos. igualdad. No, le estás aplicando logaritmo. Le estás aplicando logaritmo a esto que está acá. Y Ah. le estás aplicando logaritmo a todo eso que está acá. No estoy multiplicando. Pero ¿qué pasa? Este que está como exponente aplicando aquella propiedad, ¿qué puedo hacer? Puedo bajar este acá. Puedo bajar acá. Bien. Entonces me quedaría multiplicando. Y ahí cancelás. Ahí lo cancelás. Me va a quedar así. El logaritmo en base a un medio de f de g de x. ¿No era de g de fx? Perdón, de g de f de x va a ser este logaritmo, lo vamos a bajar Logaritmo medio de x por un logaritmo en medio de un medio. Simplifico los un medio y te queda x un por un medio. Al aplicar logaritmo me permite bajar este multiplicando. Ahí sí lo bajo multiplicando. Y sucede que esto da ¿cuánto? Uno. Esto da 1. Y me quedan dos logaritmos. Ahora, claro, el argumento y este argumento van a ser igual. Vamos a escribir acá. O sea que cancelás los logaritmos. Sí, se puede hacer eso. Esto va a ser igual al logaritmo de un medio. X. Ahora, estos logaritmos, como la función es biyectiva,
a imágenes iguales le corresponden elementos del dominio iguales. O sea que estos tienen que ser sí o sí iguales, porque esta función es biyectiva, la del logaritmo. Entonces, de acá es como que cancelo. Sería lo correcto cancelar, pero es como que se pueden cancelar si los logaritmos tienen la misma base. Y me queda así. E igual a x. Ahí tenés. Ahí se comprobó que es inversa. Los líos parece que son inversos. Claro. Vuelvo a repetirlo, no se... Complétenlo porque la idea tiene que estar, pero... De acá se podría haber salido con la definición del logaritmo, para no hacer esto. Pero otra manera que después la vamos a ocupar es aplicar logaritmo en ambos tiempos. Fíjense si hay algún paso que no entendieron. Les grafico acá para que vean. Ah, están ahí nomás, Bueno, si una función es biyectiva, sí, esa es la ventaja que tiene. La función cúbica es biyectiva. ¿Pueden ver acá o no? Una de las curvas, la otra curva, y esta es la recta identidad. Sí. Se puede ver que ambas son simétricas, que se cortan en un punto que está sobre la recta. Y cualquier distancia que yo tome de este punto a la recta se replica acá abajo. O sea, este tendrá un simétrico que viene por acá. En realidad tiene ese perpendicular acá y bajar perpendicular acá. Entonces, de esa manera se pueden ir viendo que son simétricos. ¿Está bien? G de S de X es igual a S de X. Vamos con. Larga tu mate. O tengo que ir a buscar agua. ¿Voy a buscar agua? La situación 3, que dice: durante un proceso la temperatura de una sustancia viene dada por 20 más 15T. Si T es menor o igual que 4, ¿Voy a buscar agua? menos 15 medios, T más 110. Si 4 menor a T, menor o igual a 12. Y 20, si 12 menor a T, menor a 30. Menor o igual. Ese es el T de T. A ver. Bueno, primero podríamos pensar cuál es el dominio que nos pide acá. Pero acá en las funciones que tienen un contexto está muy interesante analizar el dominio. Piensen a ver qué valores puede tomar T.
A ver. ¿Qué era t minúsculo? Si son menores que 4 hasta 12. No, menores que 4 tiene una cantidad de valores. Tiempo medido en minúsculos. Sí. Y de ahí ya vamos a tener algunas restricciones naturales más las que nos dé la situación problemática. ¿Bien? ¿Qué pasa con el tiempo en minúsculos? No puede ser negativo. Puede valer 0. En este caso no indica nada, o sea que puede valer 0. Sí, porque de este lado. ¿Y qué más? ¿Hasta dónde va a llegar mi dominio? Muy bien, hasta el 30 minutos, incluido o cerrado. ¿Eh? Entonces tenemos media hora, duró el experimento. Con eso respondimos a la pregunta esta. Que el dominio valía, o sea, el experimento duró 30 minutos. Pero vayan pensando ahí, la pregunta A dice en qué tiempo aumenta la temperatura, en cuál disminuye y en cuál se mantiene constante. Podemos poner aumenta y ahí escribirlo como intervalo. Vamos a usar ya la notación que corresponde, digamos que es como intervalo. De 0 hasta 4 incluidos. Porque es 20 más 15. Y menos 15 sobre 2. Piénsenlo a ver en qué momento esto aumenta, cuál decrece. Vamos a ver si podemos aguantar. Claro. ¿Cómo podemos interpretar si crece o decrece? O es constante. Profe, en el primero sería la temperatura más alta. En el primero eso sí crece. ¿Puedo decir que crece o que tiene la temperatura más alta? Que tiene la temperatura. Bueno, podría ser eso. Eso lo vamos a chequear después, pero ¿cómo iría la temperatura? Valores Conforme constantes vaya de T. pasando el tiempo, Sí. va a ir decreciendo. ¿Decreciendo o creciendo? Creciendo. ¿Decreciendo? No, creciendo. Creciendo. En la primera. Podemos probar con valores. Sin conocer mucho de la función, podemos empezar con T0. T igual a 0 vale 20. O sea, 20 grados. Después T igual a 1, 20 más 15, que me da 35. Ahí ya subió. T igual a 2, 20 más 30 me da 50. Sigue subiendo. Y en T igual a 4, Ahí llegó su máximo. 20 más 60 me da 80.
Siguió subiendo. O sea, ¿qué podemos decir en este primer intervalo? Creció. Aumentó, creció. Entonces podemos poner que aumenta desde el 0 hasta ¿dónde? Hasta el 4. Esto podríamos poner así Porque abierto. ¿No? ¿Por qué? Menor igual. hasta el 4, bueno, eso se puede discutir, digamos, si entra o no. ¿Cómo se determinó eso? ¿Qué cosa? ¿Que crece? Fuimos probando con valores, empezamos con t igual a 0, después le dimos t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3 y así. Hasta el 4. Siempre fue creciendo. Otra manera que alguien, no sé si se dieron cuenta, tiene que ver con esto. Claro, mayores niveles, valores de 15, de va a crecer. ¿Qué significa esto? Que mi recta, esto va a ser una recta, ¿no? ¿Cómo va a ser la pendiente de esta recta? Positiva. Positiva. ¿Y se acuerdan que cuando la pendiente era positiva, la gráfica va a ser así? Monótona creciente. Puede estar desplazada, puede ser, pero la idea es que si yo me desplazo de izquierda a derecha, esto va a ir subiendo. O sea que si mi pendiente es positiva, mi función es creciente. Es un concepto muy importante para el análisis. Que una pendiente positiva indica crecimiento. Bueno. De 0 a 4 podríamos discutir acá qué pasa en el 4, si está creciendo o no en el 4, porque en realidad uno podría tomar que hasta el 4 crece y en el 4 no sé. O sea, justo en el punto, En el 4 es Claro. el último valor de crecimiento porque está incluido. claro, podría ser en este intervalo, entonces no. Y el 0 podríamos cerrar también, A eso iba. considerando que está en ese intervalo. Bueno, disminuye. Bueno, ahí por eso está incluido el 4. Para que disminuya. Ahí ¿puedo disminuye decir? la pendiente negativa. Ahora, ¿qué tal? Ah, en el segundo, pará. ¿Qué les parece en el segundo? ¿Va a seguir aumentando la función? Este menos hace que por cada t que yo aumente, este menos esté operando sobre el 110 y cada vez le va a ir restando un valor más grande. El tema es que tiene que ser un valor que sea más, cuando supere el 110 recién vamos a tener valores más bajos. No, pero va a tener valores negativos, igual disminuye. Sí, siempre disminuye. Son dos cosas distintas. La ¿no? pendiente, Una claro. cosa es que la temperatura sea negativa y otra que disminuye. Sí, por eso. Algo puede disminuir y no ser negativo. Ahí es la distinción. Ejemplo. La temperatura puede ir disminuyendo y no ser Negativa, sí. O sea, acá cuando empieza a Ahí está. refrescar a la mañana, Sí, sí, sí. disminuye la temperatura sin necesidad de que sea. De que llega menos bajo cero, digamos. Claro. Lo que trataba de decir era el punto que tocaba las marxistas en ese Ah, no. punto donde Claro. se equilibran todo eso. Bueno, ¿qué pasa acá entonces? Desde el 4, otra que podemos hacer es ir probando valores. Empiezo con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, así hasta el 12, o me armo una tablita En este caso, con mi calculadora. en este caso empezaríamos con el 5 normal. Sí, o podés empezar con el 4,1, como la temperatura es continua, no va dando saltos de a 1, sino podés tomar el 4,1. ¿Sí? Acá. Pero está acotado ese. Si Está acotado está acotado en 4 y en 12. desde el 4, pero no en el 4, porque en el 4 si no entramos en una contradicción, no puede crecer y decrecer en el mismo. Pasa que el 4 está incluido acá. Bueno, de 4 hasta dónde va a decrecer? Hasta el 2 Hasta el 12 incluido. Ujú. no llega a tocar porque recién es un 14,6 se igualan. O sea que no llega a tocar básicamente en intervalo. Bueno, ahí el compañero ya está agregando la idea de que hasta los 12 minutos la temperatura no va a bajar hasta 0 grados. Va a ir bajando, pero no va a llegar a 0 grados. Un visionario. Ah, va a llegar a 20. Otro dato que aportan es que cuando valga 12 acá, esto va a valer 20. O sea que se va a enganchar abajo. Bueno, ¿y constante? ¿Cuándo va a ser constante la temperatura? No me queda otra que sea acá. Del 12 hasta el 30. Primer conclusión. Una función o crece, o decrece, o es constante. No tiene otra opción. Esas tres opciones. O crece, o decrece, o es constante.
Este es típico ejercicio de parcial. Me acuerdo, pero nada más que lo... No, hay uno de los ejercicios de funciones que daba así, la función valía tanto. Y te daban la operatoria. No, sí, fíjate. Bueno, veamos el otro. Dice, en algún momento la sustancia se encuentra a 0 grados. No. Según lo que dijo el compañero, no. Uy. ¿Cómo podemos probar que no? Es un millonario, ¿no, güey? Mirá eso. Está 114 ahí en el de Pedro. ¿Qué operación se le ocurre? ¿Cuál de las T? Claro, el compañero dice reemplazar la T por el 0. ¿Cuál de las T queremos que sea 0? ¿El tiempo o la temperatura? La temperatura, o sea, T mayúscula quiero que valga 0. Bueno, esa es una opción. Igualar las tres ecuaciones a 0 y ver qué pasa. Todas van a tener, salvo esta no va a tener solución, estas sí van a tener solución las dos ecuaciones porque son lineales. Pero ¿qué pasa? No van a estar dentro de los valores. No van a estar dentro del dominio de la ecuación. Miren lo que va a pasar. Si yo hago 20 más 15t y lo igualo a 0, yo le estoy pidiendo a mi función para qué tiempo esto me da 0. Pero ¿qué pasa? ¿Se imaginan cómo tiene que ser t para que te dé? Negativo. Tiene que ser negativo. Por lo tanto, si yo despejo acá, piensen que esto me va a dar menos 20, o sea que este va a ser menos 20 sobre 15. Exacto. Ahí es cuando me da 0. No entra. Exacto, no está en el dominio, o sea que se descarta, se desecha. Otra posibilidad tenemos que menos 15 medio t más 110 sea igual a 0. Esa sí tiene más sentido porque con que t sea positivo se puede compensar esto y dar 0, ¿no? Pero t tendría que valer un valor de tal manera que multiplicado por menos 15 medio me dé 110. 14,666. O sea que vamos a despejar de acá. Este menos con este menos se vuelve Positivo. positivo, me da 220 sobre 15. Eso me da t. Paso este multiplicando, este lo paso. ¿Cuánto es dividiendo. 200 sobre 15? A ver. 220 sobre 15. 220 sobre 14,666. 14,6. O expresado 44 tercios. ¿Está en el dominio? Bueno, ¿está en el dominio? Sí está. No. Sí, ¿por qué no? Está en el dominio. El 4, sí, el 4. Lo que De pasa es que 0 a si 30, pasa papi. al otro. bueno, claro, no está en el dominio de esa parte de la función. Claro. Las ecuaciones también tienen, en este caso, está en el dominio de la función, pero este pertenece al otro tramo. Entonces Claro. podemos decir que este se descarta porque no pertenece Al tramo principal. al segundo tramo. Al segundo. ¿Todos entienden? El 14 está acá en este tramo, o sea que vale 20, no tiene ni sentido plantearse, porque quien hizo esta función no le servía a este modelo a partir de los 12 minutos. Claro. Puede pasar eso, o sea, en un modelo físico podría pasar eso. Se comporta de una manera en los primeros 4 minutos, después los otros 8 minutos que siguen se comporta de otra manera y después se estabiliza la temperatura. Esto está fabricado, digamos, pero Voy a podría cambiar la pasar cerra eso. del... Me da, pero... Bueno, ¿todos entendieron por qué sacamos este? Respuesta entonces, ¿vale 0? Sería, el B no vale 0 grados centígrados en ningún momento. Y esta es la justificación. Después dice, ¿cuál es la temperatura? 10 minutos después que empezó el proceso. ¿Cómo harían eso? Tengo que cambiar el valor de
por 10. ¿Cuál de las tres? En la segunda. Y la que siempre la última, porque la del medio, Sí. porque está entre 4 y 2. Muy bien, sería. El C. ¿Qué tengo que calcular? ¿La temperatura para cuánto? Para 10 igual a 10. Para 10 minutos. Y entonces lo que se hace en esos casos es ver en cuál de los tramos entra el 10. En cuál de estos tramos entra y ahí aplico la definición. ¿En cuál funciona? ¿El 10 dónde está? ¿Acá? ¿Acá? ¿O acá? Acá. Es igual a 35. Sería menos 15 medio por 10 más 110. Y esto da menos 75 más 110 sería 35. ¿Está bien? Sí. ¿35 qué? Grados. Estas funciones me ayudan sobre todo porque después en el parcial quizás no vemos dentro un problema. Nosotros vamos a ver una función así por tramos nomás. Pero es acá se ve patente, digamos, para qué se usan las funciones, cómo se interpretan. Después ya le vamos a poner X y no vamos a pensar en tiempo, no vamos a pensar en qué significan las variables, ¿verdad? Física es la La otra pregunta es ¿cuánto tiempo después de iniciado alcanza su máximo valor? O sea, ¿qué me estoy preguntando? ¿La máxima qué? La máxima temperatura, me estoy preguntando. ¿En qué momento? Habíamos dicho que era a los 4 minutos. ¿Y por qué no acá? ¿Cómo puedo? Porque podría ser que acá esté la máxima o acá. ¿Quién me garantiza dónde está la máxima? Sí, pero podría empezar a disminuir de 90 grados y... Porque cada tramo, porque son continuos, porque la función es continua. Bueno, a ver. Si yo reemplazo por un 4 acá, como esto está creciendo, se espera que para el 4 sea el máximo valor. ¿Estamos de acuerdo con eso? 20 más 15 por 4 da 60, 80 en total. Pero la pregunta es, ¿no podrá ser que esta me dé más de 80? Hay que ver en ambos casos, reemplazar por 4. Hay que reemplazar por 4, porque si de ahí va bajando, en 4 va a tener el máximo valor de esta partecita. ¿Se comprende esa parte o no? Solo por eso. Bueno, veamos entonces. La máxima temperatura en el tramo A, ¿cuándo se va a obtener? Cuando el tiempo valga 4. Por lo tanto va a ser 20 más 15 por 4. Esto va a dar 80 grados centígrados. Y el otro, en el tramo B, vamos a probar con el tiempo igual a 4 también. Porque si este va a ir disminuyendo, es de esperar que en el 4 tenga su mayor valor. Reemplazo y me da menos 15 medio por 4 más 110 No al mismo valor, pero está excluido. y da el mismo valor. Pero el 4 exactamente está excluido de esa parte donde damos la función, o sea que empieza a caer. Solo porque está excluido. Si estuviera Pero ¿qué me pregunta? ¿Cuánto tiempo después de iniciado la temperatura alcanza su máximo valor? La respuesta es 4 minutos. luego de 4 minutos. Claro, sería, alguien mencionó la palabra continuo. Imaginemos que está subiendo la temperatura y después empieza a bajar. Supongamos que este fuera el tiempo 4, ¿no? Esto viene subiendo. Sería muy raro que de golpe en un mismo momento una sustancia tenga dos temperaturas distintas. ¿Cómo podría ser que a los 4 minutos la sustancia de golpe tenga dos temperaturas distintas? Sería medio raro, ¿no? No sé, los de química si me pueden explicar eso. Entonces, es como que acá pasa algo así, ¿no? Está subiendo la temperatura y después empieza a bajar. Igual este modelo no responde por ahí al modelo verdadero. Si uno tomara acá este GeoGebra y quiere graficar
le va a quedar, hay un comando que se llama función, que me permite delimitar el valor inicial y el final. Entonces podemos hacer 20 más 15t, 15x sería, que vaya de 0 hasta 4. Ah, eso. Claro, Pero no que esté usando. es que claro, sí, que debajo de cierta temperatura un material que es solamente conductivo hasta ser conductivo. Pero si trabajas con temperatura, no temperatura. Hay muchos materiales. Y después va a 20. Que es lo raro, los materiales que están con digamos en suelo. Ah, de 10, digamos. Bueno, ven acá. Vamos a ver. Si alguien intentó hacer el gráfico, aunque no pide, le queda algo así, sube. ¿Cómo? Espera. Sí. Son los ventiladores. Los ventiladores. Los ventiladores, me dijiste, ¿no? Bueno, miren. Este es el modelo que está allá. Primero crece, llega hasta. ¿Cuánto sería esto? 80. 80. Por más que ustedes no ven nada, vale 80. ¿Y acá? 4. De 0 a 4 viene aumentando, después empieza a disminuir. ¿Hasta cuánto? Sí, está bien, 20 acá. Pero acá, ¿cuánto vale el tiempo? 12, muy bien. Y después del 12 hasta el 30, que está acá, se mantiene constante, ¿no? Entonces, estos son los tres casos que vamos a poder ver nosotros en la función: crecimiento, decrecimiento y constante. Va a haber ocasiones donde vamos a tener un máximo, en otros casos vamos a tener mínimo o ambas, ¿sí? De esto se ocupa el análisis matemático, de estudiar y anticipar cómo se comportan las funciones, porque después tienen sus aplicaciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? Ya dijimos. El proceso dura 30 minutos. Bien, ahora, como habíamos dicho, nos toca graficar funciones sin un contexto. O sea, graficar funciones como lo hicieron en la teoría, distintos modelos matemáticos que vamos a ir analizando y ¿Cuál es? ¿El 5? Bueno también para el punto B de la máxima también el máximo valor de T que puede asignar su trabajo. Ah, bueno, está bien. Vos decís acá probar t igual a 12. Bueno, ¿qué pasa con t igual a 12? Nosotros sabemos que esto decrece. Entonces, donde va a tomar su valor máximo es sí o sí en t igual a 4. Ambos tramos. Uno porque
está creciendo y es el último valor, y otro porque está decreciendo y es el primer valor. ¿Se entiende? O sea, reemplazar en 12 también te puedes dar cuenta y eso te va a ayudar a ver que decrece. ¿Sí? Ahora, otra cuestión que me surgió con esto, puede ser que esta funcione así con la fórmula que estaba. Que yo pruebe en estos dos puntos y esté seguro que crece o tengo que probar en más puntos. ¿Entienden o no? ¿Es necesario probar 0, 1, 2, 3, 4 o probar 0 y 4 y ya me doy cuenta que crece? En esa fórmula. En esa fórmula, en la que teníamos no hace falta, pero hay veces que sí. Bueno, Porque, claro, ¿qué tipo de función teníamos ahí? Lineal. Y la lineal o crece o decrece, no tiene otra Claro. tendencia. Pero ¿qué pasa? Supongamos que yo tengo algo así. Y acá tengo el 4. Pónganse que tengo el Cuadrática, o sea, en un momento sube y el una otro baja. cuadrática. Si uno de los tramos era cuadrática, yo podía probar en este punto y en este punto y sospechar que crecía. sí, pero no crece todo el tiempo. Pero en el medio crece y decrece, ¿entienden? Entonces, ahí el análisis matemático me va a brindar una herramienta para que yo me dé cuenta qué pasa entre medio sin tener que probar valor por valor. Un punto de inflexión, digamos. Link. En realidad acá no hay punto de inflexión, pero sí hay un máximo. Un máximo. Entonces, de esto nos vamos a ocupar en todas las unidades que ven, de estudiar curvas, más que rectas, porque la recta es muy fácil de entender, pero... Bueno, vamos a ver acá Creo. la actividad 5. Me dice graficar indicando dominio imagen. Y analizar la paridad. No me acuerdo si ya lo hicimos antes, paridad. No, pero Vamos a decir esto, vamos a definir. F de x es par si f de x es igual a f de menos x. O sea, si una función en un valor es igual a la función de su opuesto, si a valores opuestos le corresponden imágenes iguales, la función es par. Y gráficamente, ¿qué características presentan las funciones pares en los gráficos? son simétricas con respecto a la Simetría a la ordenada. con el eje y. O eje de ordenadas, o simetría axial, o sea, hay distintas maneras de llamar a esta característica. Profe. Y f de x es impar, ahí voy. Si se cumple que a valores opuestos las imágenes son opuestas. A valores opuestos, imágenes también opuestas. ¿Y qué tipo de simetría presenta? Muy bien. Capo. Simetría al origen. Pongamos 0, 0 para que todos tengamos claro de qué estamos hablando. Estamos hablando del origen de coordenadas. 0, 0. La primera función es y al cuadrado igual a x. Y tiene que ser mayor o igual a 0. O ni mayor o igual a 0. Este ejemplo está puesto a propósito para que entiendan que las funciones pueden ser y en función de x o x en función de y. Depende cómo la miro, una es la función y la otra es su inversa. ¿Sí? Pero nosotros estamos acostumbrados a graficar
y en función de x. Por algo los ejes siempre los ponemos así y tomamos el x como la variable independiente. ¿Qué se puede hacer si yo no tengo la expresión directa? Lo paso al otro lado. Puedo pasar esto, lo puedo pasar como raíz. Exacto. ¿Con qué cuidado? Que es más menos. No, acá no hace falta usar valor absoluto, pero sí hay que poner el más menos, la raíz. Cuando era inecuación, ahí sí. Pero acá me aclara que i es mayor o igual a 0. Por lo tanto, Es positivo siempre. este lo saco. Me quedaría más. Ujú. Cero no es positivo. Sí, está incluido. Con eso yo me aseguro de que i sea o 0 o positivo. Me queda la función raíz de x, que creo que ustedes la pudieron graficar. ¿O no? ¿La graficaron en la teoría alguna vez? En algún momento la graficamos. Es la inversa del cuadrado. O sea que tiene que ser simétrica la parábola respecto del eje x. Según lo que estuvimos estudiando hasta ahora, tendría que ser simétrica respecto de x con la parábola. ¿Por qué con la parábola? Acá se nota que una es inversa de la otra. ¿Cómo sería la simétrica de la parábola respecto a esto? ¿Se imaginan o no? Esta curva, esta, igual la vamos a graficar ahora, pero a ver si pudiéramos anticipar la forma. Vamos volviendo lentamente paralela a la... Esta es la parábola que ustedes ya conocen. ¿Cómo sería su simétrica respecto de la identidad? Para el otro lado Sería reflejar esto como en un Exacto. espejo, ¿no? O sea, te quedaría una U. acá va a pasar sí o sí Una C. y me va a tener que quedar algo así. Bueno, Me tendría que quedar como reflejada esta en un espejo que sería el X. Igual ya vamos a ver cómo llegamos a esto, pero yo les quería mostrar para qué sirvió el punto anterior de las inversas. todo tiene que ver con todo. ¿Cómo puedo hacer para graficar esto? Entonces, nos olvidamos si quieren de esto. Eso era modo de ejemplo nada más. Y vamos a darle valores a X y obtenemos su correspondiente valor en Y. La famosa tablita de valores. Si X vale 0, Y vale 0. Cero. Ujú. Cero. Si X vale 1, la raíz de 1 La raíz de 1. me da 1. Si X vale 2, la raíz de 2 ya va a ser un poquito más difícil de dibujar. O No. sea que puedo saltear hasta Raíz de 4 para hacer... Puedo saltear hasta el Claro. 4, nadie dice que en una tablita yo tengo que poner todos los valores, ni eso lo elijo yo. O sea que yo sé que esto me da eso. Supongamos que este fuera el 1, acá va a estar el 1, y supongamos que acá tengo el 2, el 3 y el 4. Para 4 tendríamos que hacer coincidir el 2. Y ahí sí, una vez que tenemos el punto, borramos tranquilamente y hacemos que pase por los dos. No, nada. Sí. Para 1 vale 1, para 4 vale 2. ¿Está bien? Ujú. Sí, sí. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. O de 0 a más infinito. ¿Cuál es el dominio de la función f de x o y sería? De 0 a infinito. De 0, incluido o no? Sí. Sí, le dimos valores A ver. Más infinito. ¿Y cuál es la imagen? De 0. Lo puedo ver acá. Para los valores de x van a ir tomando los valores de y. Acuérdense que la imagen lo puedo ver en la función inversa. Sería como el dominio de... ¿Qué me va a dar? De 0 a infinito también. La imagen de va a ir de 0 incluido hasta más infinito. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que acá parezca que la función se estancó, si yo sigo tomando valores más Exponencial. grandes de x,
Esta función va a ir subiendo muy lento, pero va a ir subiendo, nunca va a ser constante. Por más que en algún momento me dé la impresión de que va a ser constante, va a ir subiendo despacito, así. Esa sería la primera función. Falta paridad. Falta paridad. Ahora, ¿Qué les parece con la paridad? No, sí, esa. bueno, Pearl. no puede tomar valores menores que. Para que sea par tiene que ser simétrica respecto del eje Y, no de cualquier eje. O sea, tendría que repetirse. ¿Cómo sería si fuera simétrica respecto de este? ¿Se imagina cómo sería? Que rebote en este espejo, digamos, ¿cómo sería? De ahí y sube hasta ¿Así? el 1 y baja. Exacto. Para que sea par tendría que venir hasta acá y rebotar para el otro lado. Y no lo hace. Por lo tanto, No es par. Y para que sea impar tendría que venir hasta acá Y poder bajar. y hacer algo así. Tampoco. Y tampoco, porque ni siquiera valores opuestos no tienen imagen. Entonces no es ni una ni la otra. Entonces, no entra ni en esta definición ni en esta otra. Y la manera puede ser gráfica también. O sea, cuando ustedes justifiquen, acá pueden justificar diciendo no es simétrica, ni respecto al eje y ni al origen. Bien. No es par, ni impar, Con respecto al origen. porque no es simétrica respecto del eje Y ni del origen. Bárbaro. Una pava. Ichi. Vale. ¿Cuánto falta? No sé. B. El módulo de x menos 3. Qué análisis tuyo. Muy bien. Esta gráfica, que es la valor absoluto, Mayor o igual a 3. uno puede pensar, puede hacerlo de dos maneras. Uno, sabiendo que la función valor absoluto, esta la habrán visto ustedes, son dos rectas. Exacto. Esta sí la vieron, ¿no? Sí. Esta es la función valor absoluto de x. Acá es la identidad y del otro lado es la opuesta de la identidad. ¿Qué pasa? Si yo tengo menos 3, nosotros podemos pensar qué efecto le ocasiona, digamos, a esta función restarle 3. ¿Qué va a producir si yo le voy restando 3 a cada uno de los valores de x? A valores positivos, no voy a ir acercando al. Por ejemplo, para Aleje. 3, cuando x valga 3, en realidad se comporta como si x vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando x tiene un menos 3? ¿Qué le parece que va a pasar con esta gráfica? Se va a correr hasta el 3, porque ahí recién se va a comportar como si fuera 0. Por lo tanto, miren, la gráfica, yo puedo situarme en el 3. Y yo sé que Ahí. acá se comporta igual que esta. Por lo tanto, Una vez en el 3, digamos. la B va a estar en el 3, siempre considerando las alturas, ¿no? Si acá está el 1, acá está el 2. Va a ser así. Y va a ser así.
O sea que el x menos 3 desplaza la gráfica Al 3 positivo. 3 unidades a derecha. Siempre va, yo veo el menos y me da la tentación de pensar que va a ir hacia la izquierda. No, pero no necesariamente. Al revés. Si le estoy restando algo, estoy Corriendo a la derecha. corriendo, estoy como acelerando, digamos, la... Ahora si la suma va para el otro lado. Y si el 3 está fuera, el valor absoluto se levanta. Si el Claro. 3 está fuera del valor absoluto se levanta. Si acá tengo un 2, ¿qué va a pasar? O un 5. ¿Qué va a pasar con la... Se va a empezar a cerrar hacia el origen. Mientras más grande Qué sea grande, este, más. más se van a pegar la B corta, digamos, van a estar más pegadas al eje. Eso es algo muy parecido a la parábola. Vieron que la parábola también pasaba eso. El término lineal me lo desplaza así, la ordenada del origen me lo sube, y el término cuadrático me junta o me separa más las ramas de la parábola. Bueno, algo parecido está pasando acá. Pero ¿qué pasa si yo quiero definir esta función? Voy a tener que usar la definición de valor absoluto. Entonces, la función de valor absoluto, la definición, perdón, la vamos a escribir por acá. Decía que el módulo de x era igual a x si x era positivo o 0. Y era su opuesto si x es menor que 0. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Primera unidad, primeras clases. Esto se puede aplicar acá de la siguiente manera. Vamos a decir que x menos 3 va a ser igual a x menos 3 para los valores en que esto sea positivo o 0. Y va a ser el opuesto de x menos 3 si lo que está acá adentro es negativo. Entonces, esto podemos escribirlo así. Y esto aún se puede escribir de una manera un poco más comprensible si hacemos x menos 3. ¿Y esto qué tiene que pasar para que lo de adentro sea positivo o 0? X tiene que ser mayor o igual a 3. Exacto. Distribuyo esto y me queda menos x más 3 si x es menor a 3. Esta es la definición analítica de esta función. Si uno quiere analizar esta función, la tiene que separar en dos de esta manera, aplicando definición de valor absoluto. Claro. En uno lo planteamos con 0 y en el otro planteamos con lo que anula la raíz, digamos, que sería el 3. Siempre lo en que este caso. anule eso va a ser el punto donde va a cambiar Del lado. claro, Ajá. va a rebotar la gráfica. Si uno está viendo la gráfica, este valor 3 va a ser donde la gráfica rebota. ¿Se entiende acá? ¿Esta parte cuál es? ¿Qué ecuación tiene esta parte? Si yo miro allá. Esta es menos x más 3. Ujú. Esta partecita. ¿Y Exacto. esta? X menos 3. ¿Ven cómo funciona? En el punto donde se anula, cambia de definición. Esto podemos pintarla de un color así. Y esto podemos pintarlo de otro. Exacto. Si lo que yo necesito es graficar, bueno, puedo hacer este análisis directo. Ahora, si me pide analice la función con derivadas, yo no puedo derivar valor absoluto. Tengo que aplicar la definición. Van a ver que en las tablas, si alguien ha escuchado hablar de derivadas, la derivada de un valor absoluto sostiene como una fórmula para sacar. Entonces, sí o sí hay que pasar a la definición. ¿Cuál sería el dominio en la imagen? El dominio de esta función.
Todos los reales. Desde 0, perdón, todos los reales. Ese sería. Aprendí con más. Y la imagen. Todo lo que es cero hasta el infinito, todos los positivos naturales. Toda la función valor absoluto van a tener esa imagen de 0 a más infinito. No, No, va a depender totalmente de la función. ¿no? Si yo le pongo un menos adelante, acá, Fuera del costo. La puedo hago que esto se devuelva. La función así sin nada, seguro va de 0 a más infinito, pero después tengo que evaluar a ver qué cambios le hice a. La C es módulo de X menos 3. Módulo de x menos 3. A ver, intenten hacer la definición. Ahí el 3 está afuera. A ver si pueden hacer la definición analítica. Bien. ¿Cómo quedarían los dos tramos? O sea, hagan esto, Ese análisis. ese análisis. Por lo tanto, no es par. Perdón, eso me olvidé. No es par porque no está en el eje de simetría. Porque no es simétrico, ni respecto del eje ni del origen. Tiene su propio eje de simetría, pero está desplazado. Claro, no quiere decir que sea par porque sea simétrico Porque la. sea simétrico, porque en realidad la simetría tiene que ser respecto de este eje. O sea que tendría que rebotar acá y así. Exacto. Después van a ver cuando avancen un poquito más estas ondas, así que rebotan, que son simétricas, nos va a llevar a lo que son las series de Fourier. Qué lindo. Ustedes van a estudiar bastante porque en electrónica, y tengo entendido que para las señales electrónicas se estudia un poco eso de Por las ondas. modelos así de este tipo. Hermoso. Por ahora quedamos con esto, que esto como sigue para arriba, no es ni par ni par. Bueno, ¿cómo quedó esta definición? Sería positivo si lo de adentro es Mayor a 0. positivo. Y le voy a cambiar el signo a X si... ¿Qué cosa? Si lo de adentro es Menor a 0. menor a 0. Claro. Solo cambia lo que está adentro. Miren acá. Solo cambia lo que está dentro del valor absoluto. ¿Cuándo cambia? Cuando se vuelve negativo. Acuérdense que el valor absoluto lo que hace es, si me da negativo, me lo cambia a positivo. Exacto. Ahora yo podría graficar esto, o como ya estuvimos analizando, como yo conozco un módulo de X, lo tengo que desplazar con... Lo desplazo hacia abajo 3 lugares. Y para el 1, ¿cuánto va a valer? 1 menos 3 da 2. menos. Menos, sí. Y acá para menos 1 también. Y para 2 reemplazo el 2 acá. 2 menos 3 me da menos 1. Entonces me queda Esta es par. Esta es par. Es par al eje, ¿no? No, no es nada. Es par. Es par, papu, al eje I. Papu. Ahora sí, ahora que la gráfica. Qué raro, me extraña de vos que Me sos queda alumno de la masa, B. boludo. Estaba haciendo. Y tiene una simetría respecto del eje Y. Por más que esté desplazada, por lo tanto, es par. Ojalá que se me brille así también en el bocho en el parcial, boludo. Le mandaba par por todo. Porque es simétrica respecto del eje Y. Exacto.
¿Está? Porque es simétrica respecto del eje Y. Y así esté en negativo, no importa. Y esto se puede probar analíticamente. Bien. El dominio de todos los reales. Y en la imagen sería del menos 3 incluido hacia el infinito. Positivo. ¿Me o no? Sí, a ver. Sí. Tenemos el dominio, Todos los reales. son todos los reales. La imagen El menos 3 ahí. se puede ver gráficamente que arranca en menos 3 y de ahí en adelante, ¿no? Hasta. Infinito. Y al más allá. Ahora, cuando uno quiere demostrar que algo es par o es impar, se puede usar la definición. O sea, vamos a probar que f de x es lo mismo que f de menos x. Si estos dos son iguales, entonces es par. Vamos a arrancar con f de x. ¿Cómo se define? Módulo de x menos 3. Ujú. ¿Y esto cómo me va a quedar? Tiene que ser mayor o igual a 0, digamos. Va a depender del valor, si x es mayor o igual a 0 o si x es menor a 0. En el otro caso. Acá. Esto sería x menos 3, se va a hacer un poco largo. No importa, no importa. O sea, hay veces que es mejor probarlo así, porque acá se nos hace un poquito más largo. Pero se justifica mejor, digamos. Pero claro, es la justificación que corresponde. Ahora miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa si yo hago f de menos x? ¿Qué voy a poner acá? Menos X. Y esto, este menos que está multiplicando, saben que por valor absoluto yo puedo hacer así. Es como que yo lo separo al menos y estoy tomando el valor absoluto de menos 1. ¿Cuánto da el valor absoluto de menos 1? 1. Eso da 1. O sea que esto finalmente Igual. me da lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Y sin necesidad de hacer esto, porque como tienen la misma expresión analítica, está bien. son iguales, ¿no? O sea que esto, si quieren, no lo escriban. No importa, pero está bien, pero no. Porque no hace falta. Yo pensé que iba a hacer falta, pero Pero en el ¿Qué parcial lo puedo conclusión? poner, digamos. ¿qué es par? Son iguales. Es par. F de x es igual a f de menos. ¿Todos entendieron esto? Que el valor absoluto de menos 1 después termina siendo positivo 1. Inclusive esto se puede hacer así, por propiedades de valor absoluto. Y esto vale 1. Claro. Esa sería la prueba analítica. ¿Chao? Vamos a hacer el day cuando se termine. Muy bien. Bien. El D es I igual a. Entre llaves, dos términos tiene. 2x menos 3 si x menor o igual a 2. Vamos a hacer este. Sí. Analizar la otra por separado. Sí, esta está enganchada en tramos. ¿Sí? En eso es muy parecida a la de la temperatura. Acá tengo una lineal que va creciendo.
para los X menores o iguales que 2. Solo que la temperatura, recordad que arrancaba en 0, ahora no tiene restricción. Y esta hay que ver, porque esta es un valor absoluto, o sea, hay una B ahí que podría estar una parte, no de la B o las dos partes, pero entonces hay que ver cómo la graficamos. El segundo se desplaza hacia la derecha. Se desplaza hacia la derecha. Bueno, a ver, intenten graficar esta. Atame si no te sirve. Le vamos agarrando la mano. Después de 4 años, después de 4 años le vamos agarrando la mano. Re recursante toda la vida. Recursante por todo. Hay que hacer el modelo matemático de esa cajita. Que tenés que armar una fórmula. Todo no se puede, querido. Todo no se puede. Sí, todo se puede. Pero no tengo ganas. Costó 4 años, pero por fin entendí valor. Estamos a 20 materias de ser analistas. Bien, vamos. Vamos. Falta menos. Falta menos que antes.